Buenos días, sean todas, todos, todas bienvenidas a esta semana de la no violencia por parte de la Facultad de Ciencias, gracias a la Comisión de Equidad, a las y los servicios sociales y a todos quienes están participando el día de hoy y todas quienes están escuchando esta ronda de conferencias. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a la matemática Mariana Garduño Reyes, que nos va a compartir una ponencia titulada Lo que la matemática calla: género, poder y subjetividad en la ciencia moderna. Les voy a platicar un poquito sobre ella. Ella es matemática egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestrante en el posgrado de estudios de género de la misma universidad. Sus áreas principales de investigación son las epistemologías feministas, la filosofía de la ciencia, la trayectoria de mujeres en áreas STEM. Ella se desempeña actualmente como académica de la Facultad de Ciencias impartiendo las materias de álgebra lineal y género y ética. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Mariana. Gracias por esta ponencia que seguramente nos va a compartir, nos vas a compartir cosas muy importantes. Y gracias, bueno, sin más, por el momento te cedo todos los micrófonos. Muchas gracias, Ale. Igual, muchas gracias al equipo de aquí de la Facultad de digo, de la Comisión de Equidad de aquí de la FAC, que hacen posible que estemos aquí y que pues esta plática pueda darse. Voy a compartir pantalla para poner mi presentación. Nada más un segundito en lo que me deja. Listo, creo que ya. Mm, Ay, no sé si ya puedan ver mi pantalla, Todavía no se puede ver. ¿no? Mm, ah, A ver, voy a volver a hacerlo porque sí, como que... creo que ya. Ay, creo que ya. ¿Sí? Sí, sí, ya la podemos apreciar. Muchas gracias. Va, listo. Bueno, muchas gracias. Pues como dijo Ale, el nombre de la ponencia es Lo que la matemática calla, género, poder y subjetividad en la ciencia moderna. Vamos a hablar, pues primero un poco de por el porqué de esta plática, el porqué del nombre y también un poco el porqué, pues justamente es el tema que yo estoy estudiando. Em, eh, esta diapositiva que les pongo aquí es una infografía que justamente yo me encontré la primera vez que visité la página del CIEC. Y fue muy curioso porque justamente estaba yo preguntándome si iba yo a hacer el examen de la maestría para mate o para género, porque desde hace tiempo pues el género era temas que me interesaban. Entonces, justamente cuando entré a la página del CIEC, me encontré con esta infografía de aquí que se llama Contando a las Matemáticas, que habla un poco de en la distribución porcentual de población entre hombres y mujeres en la carrera de matemáticas desde 1971 hasta 2020. Entonces, pues en la infografía justamente nos explica que el porcentaje más alto de mujeres en la carrera de matemáticas, bueno, de población femenina en la carrera de matemáticas, se tiene registrado en 1971 con un porcentaje del 35% y que pues de ahí en adelante la población de mujeres en la carrera de matemáticas pues no ha podido como superar ese porcentaje, ¿no? De 35 contra 65 y que de hecho pues tenía como esta tendencia a disminuir, ¿no? En 2020 la estadística nos dice que en la carrera de matemáticas aquí en la UNAM solo había un 22% de estudiantes mujeres contra un 78% de estudiantes hombres. Y pues también nos explica que a nivel posgrado la situación es más o menos la misma. De hecho, es un poco pues más complicada porque en el posgrado de ciencias matemáticas en 2020 solo había un 17% de mujeres en la carrera. Entonces, pues estamos viendo que justamente la carrera de matemáticas es una carrera que tiene pues estos índices como
como de diferencia, de brecha de género, son índices bastante marcados, ¿no? En términos, por ejemplo, de las brechas de género en las carreras de la Facultad de Ciencias, la carrera de matemáticas es una de las carreras con índices de brecha de género pues, más altos, ¿no? Entonces, pues sí hay algo que está pasando y hay algo pues que se tiene que abordar en términos de lo que está pasando con la cuestión de género en las matemáticas. Entonces, un poco esa es la razón por la que pues yo estoy dando esta ponencia aquí, pues estoy justamente preguntándome qué es lo que está pasando, ¿no? Por qué somos tan poquitas? Es algo que yo viví también en la carrera, el que fuéramos como tan poquitas mujeres, ¿no? Salones de 30 personas y solo habíamos una o dos de nosotras, y entonces pues estoy tratando de entender un poco por qué esto pasa. Entonces, esta es un poco la explicación que a lo mejor es la que yo estoy como queriendo darme o una de las cosas que yo estoy empezando por analizar y es que las matemáticas junto con pues otras disciplinas estamos dentro de lo que llamamos cierto paradigma epistémico. La epistemología es la rama de la filosofía que pues se encarga como de estudiar un poco qué es el conocimiento o de describir un poco qué es el conocimiento, cómo se produce, qué es lo que entendemos por conocimientos válidos, conocimientos certeros, conocimientos, cuáles de esos conocimientos los podemos clasificar como ciencia, cuáles no, porque pues tenemos como estas, pues estas formas de decir qué conocimiento sí es ciencia, qué conocimiento no es ciencia, qué conocimientos son válidos, qué conocimientos no, ¿no? Entonces, pues la epistemología es esta rama de la filosofía que se encarga un poco de estudiar y describir todo eso. Y pues, de acuerdo un poco con los preceptos de la epistemología clásica o lo que la epistemología clásica nos dice, es que para que pues el conocimiento se dé, para que el conocimiento surja, necesitamos pues de un sujeto, un método y un objeto, es decir, alguien que esté produciendo ese conocimiento, un método de cómo está produciendo ese conocimiento y sobre qué está produciendo este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en términos como de la ciencia, ¿no? En general, pues existen, no todas las personas producen conocimiento científico, ¿no? Existen métodos muy, este, rigurosos para decir que estamos generando conocimiento científico, ¿no? Todos conocemos lo que llamamos el método científico y pues cada disciplina dentro de las ciencias y así, pues tiene sus propios objetos, sus propias cosas que estudian, ¿no? La biología estudia unas cosas, dentro de la biología hay como otras ramas que estudian, pues, objetos distintos, ¿no? Las matemáticas tienen sus objetos, cuáles son, quién sabe, ¿no? Pero la física también, ¿no? Entonces, la epistemología nos dice que, pues, estas tres cosas sí son como bastante necesarias para esto de la producción de conocimiento y que además cuando hablamos de ciencia, pues estos tres agentes tienen, características muy específicas. En esta plática nos vamos a centrar en cómo están construidos estos de aquí, los sujetos dentro de las disciplinas científicas, dentro de la matemática, dentro de la física, dentro de la biología o dentro de estas ciencias que entendemos como por ciencias duras, ¿no? Que es algo que ya más adelante vamos a abordar. ¿Qué es eso de las ciencias duras y por qué les llamamos las ciencias duras? Pero pues esta plática va a girar en torno a quiénes son estos sujetos en la ciencia, quiénes están produciendo conocimiento científico. Y para hablar un poco de eso, pues quiero introducir este concepto de aquí, que es el de imaginario social. Y este concepto lo maneja en una primera instancia este filósofo, sociólogo, psicoanalista y economista francés, Cornelius Castoriadis, ¿no? En su libro La institución imaginaria de la sociedad de 1975, que nos dice que un imaginario social es una construcción sociohistórica que abarca un conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparten un determinado grupo social y que a pesar de su carácter imaginario opera en la realidad, ofreciendo tanto oportunidades como restricciones para el accionar de los sujetos. ¿Por qué voy a traer este concepto aquí a esta plática? Es porque yo quiero entender cómo funciona el imaginario social cuando hablamos de estos sujetos, de estas personas que estamos haciendo ciencia. Es decir, quiero entender cómo opera el imaginario de las personas, ¿no? ¿A ¿Qué instituciones, qué normas, qué símbolos abarca? Pues cuando nosotros como sociedad, específicamente aquí en la Facultad de Ciencias o en nuestros contextos aquí en México,
¿qué implica imaginar a estos sujetos de la ciencia? ¿Cómo nos imaginamos que son estas personas que están haciendo ciencia? Y entonces voy a traer otra vez, pues a colación estas dicotomías que tengo aquí. Decimos que un par de conceptos son dicotomías cuando cumplen la propiedad de ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que un par de conceptos sean una dicotomía en términos de ser, por ejemplo, mutuamente excluyente? No, digo, perdón, voy a primero explicar qué es que sean exhaustivas. Las dicotomías decimos que son exhaustivas porque van a ser dos conceptos que lo van a englobar todo. Por ejemplo, aquí tenemos la dicotomía objetivo-subjetivo y estamos hablando de conocimiento y ciencia. Entonces, por ejemplo, para el conocimiento o para los saberes, podemos englobarlos siempre dentro de estas dos categorías. Estamos ya como, bueno, tenemos como muy aprendido esto de clasificar conocimientos que son objetivos y conocimientos que son subjetivos. Cualquier, no sé, premisa, hipótesis y así, cuando la escuchamos o cuando lo vemos, podemos decir si eso es algo que es objetivo o que es algo que es subjetivo, ¿no? Entonces tenemos que esta dicotomía objetivo-subjetivo va a englobar o va a clasificar a todo el tipo de conocimiento que se produce. Entonces a eso nos referimos con que una dicotomía es exhaustiva. Todo debe de entrar en alguna de estos dos. Y decimos que son mutuamente excluyentes porque una misma cosa no puede entrar en ambos al mismo tiempo. Es decir, un razonamiento no puede ser objetivo y subjetivo a la vez. Son cosas que son contrarias. Es decir, lo objetivo siempre es contrario a lo subjetivo y lo subjetivo siempre es contrario al objetivo. Entonces, estas dicotomías son estos pares de conceptos que nos ayudan como a clasificar de esta manera, exhaustiva y mutuamente excluyente. ¿Sale? Por ejemplo, cuando la razón y la emoción o la racionalidad y la emocional, a la emocionalidad nos ayuda, por ejemplo, a veces a clasificar comportamientos racionales o comportamientos que vienen desde la razón y comportamientos que vienen desde la emoción o desde la emocionalidad. Entonces estamos como muy acostumbrados a hacer a estas como clasificaciones de conocimientos, de comportamientos, de temas, ¿no? Hay temas por ejemplo, cuando hablamos de conocimientos y algo que va a clasificar mucho cuando hablamos esto de las ciencias duras y las ciencias blandas, es esta dicotomía aquí naturaleza-cultura, lo que pertenece a los estudios de la naturaleza y lo que pertenece a los estudios de la cultura, y es por eso que hay ciencias que llamamos ciencias duras o ciencias blandas. Eso siempre está ahí metido como en el fondo como de estas cosas, ¿no? O la dicotomía mente-cuerpo, los temas que tienen que ver con la mente o los temas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, asociamos siempre el conocimiento científico a cosas que tienen que ver con la mente y, por ejemplo, el deporte, otro tipo de actividades, está más asociada al cuerpo, ¿no? Y entonces tenemos esta como dicotomía para separar lo que respecta a la mente, lo que respecta al cuerpo. Y después vamos a hablar también como de esta dicotomía civilizado-salvaje para clasificar, por ejemplo, también personas y cuerpos. Ahora, ¿por qué traigo a colación pues estas dicotomías? Como ustedes pueden ver, aquí en la primer columna de estas dicotomías tengo em, los conceptos objetivos, razón, naturaleza, la dureza, lamento y lo civilizado. Y es que cuando pensamos en los sujetos que hacen ciencia, siempre los asociamos como con esta primera columna de conceptos, ¿no? La ciencia siempre tiene que dar conocimientos objetivos, ¿no? Las personas que hacemos ciencia estamos como más, como nos gobierna más la razón, dicen por ahí, juramos, ¿no? Porque pues en realidad vamos a ver después que pues apegarnos a ser solo mente sin ser cuerpo, o ser solo razón sin emoción, o esto de siempre tratar de ser objetivo, en realidad a veces
pues no es como tan real o tan cierto, ¿no? Pero en lo que, cuando imaginamos o el imaginario social que existe acerca de las personas que hacemos ciencia o de los científicos, siempre los asociamos con estos adjetivos o con estas partes de la dicotomía, ¿no? La otra vez le decía también en el IMATE que cuando imaginamos a un científico o cuando le pedimos a ChatGPT que nos genere la imagen de un científico, pues no lo va a poner, no nos lo va a poner así como haciendo deporte o corriendo o algo por el estilo, ¿no? Nos lo pone como en un laboratorio pensando, pero pues no nos lo pone, por ejemplo, así como nadie se imagina a Marie Curie saliendo a correr en las mañanas o cosas de ese estilo, ¿no? No la imaginamos como encerrada ahí en un laboratorio o en un cuarto pensando todo el tiempo, ¿no? Entonces, los sujetos de la ciencia o los sujetos que producimos conocimiento científico en el imaginario social, estamos como muy relacionados con esta columna de acá. Y pues estas como contraposiciones existen ahí también, ¿no? Lo contrario de ser objetivo, lo contrario de usar la razón, es ser emocional. Y entonces si nos detenemos a verlas también separadas como en estas dos columnas, lo que vamos a observar es que estas dicotomías no nada más existen por existir. Estas dicotomías les pasa algo que es que están generizadas o sexualizadas y jerarquizadas. ¿A qué me refiero con que están generizadas o jerarquizadas? Digo, generizadas o sexualizadas. ¿Qué quiere decir que tendemos a asociar a esta columna de aquí con cierto sexo o con cierto género? Y pues está muy claro, ¿no? Esta columna de aquí, estos conceptos de aquí siempre están asociados muchísimo más a los hombres, ¿no? Estamos como más socialmente más predispuestas a pensar que los hombres tienden a ser más objetivos, que son más racionales, ¿no? Que son más duros en su accionar, en su pensar y así, ¿no? Mientras que esta, ¿cómo se llama? Perdón, esta columna de aquí está más asociada a lo que concebimos como lo femenino, lo subjetivo como algo, pues, propio de nosotras, lo emocional como algo propio de nosotras, ¿no? No por nada la presencia, las carreras donde hay como más presencia femenina son carreras que tienen que ver con esto. Y no estoy diciendo que, algo que no estoy diciendo es que pues esto sea como natural, o sea, que sea una asociación natural. Estoy diciendo que todo esto vive en el imaginario social, en lo que nos imaginamos cuando pensamos en los hombres o en las mujeres, en los científicos o en otro tipo de profesionistas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este, eh, no estoy diciendo que sea algo como inherente a, sino que estoy diciendo que esto vive en este imaginario social, en estas representaciones sociales que existen pues en nuestros espacios, ¿no? Entonces, por un lado están generizadas o sexualizadas y por otro lado también estas dicotomías están jerarquizadas. Es decir, que hay un lado de estas dicotomías a las que tendemos a darles más valor, sobre todo en nuestros ambientes de la Facultad de Ciencias y así tendemos a creer que los conocimientos que entendemos por objetivos o más racionales o las actitudes más racionales que emocionales son cosas que son mejores que lo otro. Es mejor ser racional que ser emocional. Es mejor ser objetivo o estar generando conocimientos como objetivos en vez de estar pues estudiando cosas como más subjetivas o estos tipos de conocimiento que clasificamos como subjetivos. ¿Sale? De nuevo, no estoy diciendo que esto sea algo que existe, estoy diciendo que todo esto es algo que vive en ese imaginario social del que les hablaba, ¿sale? O sea, es algo que nosotros pues imaginamos, es algo que juega en nuestra imaginación. Entonces, pues como pueden ver, estas dicotomías no nada más están sexualizadas y generizadas, sino que también están jerarquizadas, ¿no? Hay cosas que tenemos como más valiosas o como más válidas que otras, sobre todo en el campo del conocimiento y de las ciencias. Por ejemplo, también podemos ver que estas dicotomías están racializadas.
históricamente siempre hemos concebido como ciertos cuerpos, ciertas corporalidades o ciertas representaciones culturales como, o ciertos incluso conocimientos, ¿no? Como conocimientos de personas civilizadas o conocimientos de personas salvajes, ¿no? Por ejemplo, esta dicotomía juega mucho cuando clasificamos conocimientos o cuerpos en lo racial, ¿no? Los conocimientos, por ejemplo, que vienen de culturas originarias o las personas asociadas a las culturas imaginarias tienden a ser como la cuestión de raza tiende a jugar en este imaginario de aquí, ¿no? Sobre cuáles conocimientos. La otra vez yo escuchaba una ponencia sobre geometría que hablaba de cómo se empezó a entender el espacio como tridimensional en pues, la Europa de los siglos 18 y por ahí, y cómo se empieza a jugar con la perspectiva. Y entonces decían, este es el momento en el que el tiempo y espacio se tridimensionalizó y dejamos de tener representaciones bidimensionales. Y entonces yo decía, pero pues a poco en las cosmovisiones de pueblos originarios, el tiempo y el espacio también se concebía de manera lineal, ¿no? Yo me lo preguntaba y decía, ¿cómo no se tienen en cuenta como estos conocimientos a veces, ¿no? Se tiene como el canon, ¿no? O sea, que los que tridimensionalizaron la perspectiva del espacio y del tiempo pues es como de este lado de lo europeo y no nos tenemos a preguntar si tal vez las visiones de nuestros pueblos originarios ya dimensionaban el tiempo o el espacio como algo más que solo lineal, ¿no? Entonces, pues de repente ahí cuando se trata como de conocimiento y de generación de conocimiento científico, también tenemos muy marcado como cuáles son los conocimientos que valen y cuáles son los conocimientos que no o los cuerpos válidos para generar conocimiento o los cuerpos no válidos para generar conocimiento respecto a esta dicotomía también, ¿no? Que es como impuesta en este contexto colonial. Entonces, pues estas dicotomías están jugando mucho ahí en cómo producimos o cómo entendemos el conocimiento o a quienes producen este conocimiento. Y entonces justamente vamos a hablar como no, no, no. Voy a hablar de cómo también la parte emocional, justamente esta dicotomía de la razón y la emoción y de ser duro o ser blando, también tiene que ver un poco en cómo nos entendemos como persona, ¿no? El ser duro pensado como esta ausencia de emociones. Y para eso voy a traer estas citas de Sarah Ahmed. Sarah Ahmed, que es una escritora y filósofa británica, este, que habla de cómo las emociones, pues es algo que opera en todos nosotros, ¿no? Y que las emociones no son nada más lo que llegamos a sentir o lo que llegamos como a pensar, sino también cómo hacemos y cómo esos sentimientos y pensamientos moldean nuestro hacer y nuestros cuerpos para tener ciertas formas de acción y sobre todo que influyen en cómo nos orientamos hacia los demás, cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos hacia los otros. Entonces, las emociones no es nada más lo que sentimos, sino también nuestro hacer y cómo nos relacionamos. Y entonces Sara Ahmed nos dice, la dureza no es la ausencia de emoción realmente, porque yo no creo que haya alguien que pues nunca esté sintiendo nada o personas que pues sí, o sea, que no, o sea, que no pueden sentir nada o que son capaces de suprimir lo que están sintiendo, ¿no? Entonces nos dice, la dureza no es como tal la ausencia de una emoción, sino una orientación emocional diferente hacia los otros, es decir, no es que no sintamos nada, pero aún sintiendo lo que sentimos para poder ser para poder entrar en ese imaginario de ser duros, nos orientamos hacia los demás de cierta manera, es decir, para ser duros tenemos que reprimir lo que sentimos, no mostrarlo, no comunicarnos. En realidad no es que no estemos sintiendo nada, es que las cosas que estamos sintiendo no las transmitimos o las transmitimos de ciertas maneras que son sociablemente como aceptables o que encajan con este imaginario de cómo alguien duro se tiene que comportar, ¿no? Alguien duro no puede llorar, por ejemplo, alguien duro a lo mejor sí se puede molestar,
pero va a hacer algo con ese enojo o va a transmitir ese enojo de ciertas formas, ¿no? En este imaginario de la dureza, ciertas emociones están como permitidas, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedes mostrar euforia, no puedes mostrar como muchísima emoción porque eso no es acorde a este imaginario de una persona dura y de cómo se debe demostrar. Entonces, realmente no es que no estemos sintiendo cosas, sino que lo que hacemos y cómo nos moldeamos hacia esas emociones tiene una orientación muy específica y es pues lo que puede entrar en esta cajita de lo que significa ser duro o ser recio, ¿no? O sea, no el tener piel gruesa, ¿no? Como no dejar que las cosas nos afecten. Entonces, pues justamente voy a sumar esto que les ponía de las dicotomías y esto que les hablaba como, de la dureza como cierta orientación emocional hacia pues lo que quiero venir construyendo, que es este imaginario social del científico, cómo debe ser un científico, cómo pensamos a los científicos, cómo está jugando en estas representaciones sociales, en estos imaginarios, la figura de las personas que hacen ciencia, las personas que hacemos ciencia, porque esas somos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces tengo aquí una cita de Simmel también, que es un filósofo y sociólogo alemán que nos dice, supongamos que todas estas cosas que describimos como ideas absolutas o que consideramos como ideas absolutas, las vamos a describir con la palabra objetivo. Es decir, vamos a meter dentro de esta palabra objetivo todos los conocimientos que nosotros entendemos como absolutos o como ideas absolutas, ¿no? Por ejemplo, como entendemos en la matemática como algo absoluto y así, totalizador, universalizador, decimos que eso sí es un conocimiento objetivo. Es decir, todos estos conocimientos que tienen esta como idea de que son absolutos, inalterables, totalizadores, los vamos a describir como conocimientos objetivos. Entonces, si todo eso lo consideramos con esta sola palabra, Simmel nos dice, nos encontramos entonces con que en la historia de la raza, la ecuación masculina y objetivo es válida, es decir, los conocimientos que se están considerando objetivos son principalmente o las visiones masculinas. Evelyn Fox Keller, que también es una física, historiadora y filósofa estadounidense, nos dice que, pues si esta es la clasificación que tenemos, entonces de lo que podamos darnos cuenta es que existe una asociación históricamente omnipresente entre lo masculino y objetivo y de manera más contundente entre masculino y científico. Es decir, como la ciencia está permeada de todas estas concepciones como dicotómicas asociadas al objetivo, lo racional, lo duro, entonces las asociamos de manera omnipresente a pues lo que es masculino y a los hombres, ¿no? Concretamente la figura del científico está muy relacionada o siempre principalmente asociada a los hombres. Y entonces, pues aquí les tengo como una imagen que va a ejemplificar cómo todo esto juega siempre en nuestra mente, ¿no? En cómo representamos a estas figuras de conocimiento, a estos científicos. En esta foto podemos ver claramente a un científico que todos podemos reconocer muy rápido, este aquí de la derecha, que es Albert Einstein, pero a su lado tenemos una figura que pues realmente a la mayoría de nosotros nos va a costar un poquito más de trabajo reconocer. Esta mujer aquí de pie junto a Einstein es Mileva Maric, que fue una de las primeras mujeres en doctorarse del Instituto Politécnico de Zurich. De hecho, ella era unos años más grande que Einstein y que también era una física y matemática pues bastante sobresaliente, ¿no? De hecho, pues muchas de sus investigaciones pues tienen mucho que ver también con lo que, bueno, no sé, en realidad yo sostengo, pero esa es mi opinión, que las investigaciones de Einstein tienen mucho que ver con las de Mileva Maric y no al revés, porque pues como les decía, Mileva Maric es un poquito más grande, entonces ella ya estudiaba ahí en el Politécnico cuando él empezó a estudiar ahí también. Y entonces, pues no sé, esa es mi opinión, ¿no? O esa es como la interpretación que yo le doy.
Entonces, pero justo, ¿no? Identificarla a ella o ponerla a ella en este lugar o ponerla a ella como representante de este imaginario social del científico o de una persona que hace o está generando conocimiento científico es pues un poquito más difícil, un poquito menos común que pues asociarlo a él y relacionarlo con pues esta teoría, digo, este imaginario de una persona que hace ciencia, ¿no? Entonces, pues justo a lo que yo digo es que tendemos a asociar la figura del científico con estas representaciones masculinas, que era lo que nos decía Evelyn Fox Kelder y Zimmer. Pero dentro de eso, como yo les ponía aquí en las dos columnas de las dicotomías, si nosotros tenemos la primer columna asociada a, pues, a lo masculino y a lo racional y al objetivo y a la ciencia, ¿qué pasa con esta segunda columna, no? O sea, en ese asociar lo científico y lo racional, lo duro con lo masculino, lo que va a suceder es que los objetivos lo emocional y todo este lado de toda esta columna de estas dicotomías va a estar asociados a cuerpos que no coinciden con ese ideal masculino. Y no nada más es un ideal masculino, también es un ideal masculino de cierta clase, ¿no? De cierta procedencia étnica, ¿no? De ciertos lugares, lo que les decía que de repente se tiene como que el canon científico siempre es pues este canon de conocimiento generado en Europa o en lo que llamamos el norte global, ¿no? Y entonces justamente lo que está ahí que no se dice es que al asociar esto a ciertas corporalidades, de ciertos cuerpos, de ciertos géneros, de ciertas clases, pues lo que está pasando es que qué pasa con los cuerpos que no coinciden con ese ideal, que no son vistos como dentro de este imaginario del científico masculino de cierta clase. Entonces, justamente, pues una crítica que hace Helen Longino, que es igual una filósofa feminista de la ciencia estadounidense, nos dice que pues lo que va a pasar es que dice la explicación de la objetividad como función de interacciones críticas de los científicos nos permite analizar más profundamente la exclusión de las mujeres y otros miembros de minorías raciales de la práctica de la ciencia como una limitación epistemológica y también como una injusticia política. Entonces, justamente se refiere a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, vuelvo como a la figura de Mileva y a la figura de Einstein, ¿no? Todavía en esa época el que a nosotras se nos permitiera estudiar era como bajo ciertas condiciones, ¿no? Solo se permitía estudiar a mujeres de cierta clase y solo mujeres que tuvieran como el aval de ciertos hombres y solo ciertas mujeres que hubiesen estudiado se les permitía pues desarrollarse aún profesionalmente, ¿no? Y pues todavía incluso en ese entonces no podíamos aspirar a tener como cierta, pues representación dentro de ciertos círculos académicos, ¿no? Justamente porque pues una de las razones que se tenía para no dejarnos estudiar a nosotras o mantenernos fuera de estos espacios de generación de conocimiento es que pues nosotras éramos demasiado emocionales, ¿no? Como alguien tan emocional, tan guiado por sus sentimientos, va a ser una buena científica o va a ser una buena productora de conocimientos científicos y nosotras pues somos emocionales, no somos tan objetivas como los hombres y lo mismo pasa pues con ciertas corporalidades, por ejemplo, racializadas, ¿no? No se tienen por suficientemente civilizados o inteligentes y entonces, por ejemplo, en los contextos coloniales, pues las personas de origen indígena tenían un acceso muchísimo más limitado a la educación, si es que tenían acceso a la educación, ¿no? Porque pues las personas eh, indígenas pues no tenían como esta posibilidad de llegar a ser tan racionales, tan inteligentes, pues como otras corporalidades, ¿no? Entonces justamente esta asociación de la ciencia o del conocimiento con lo objetivo, lo que está haciendo es perpetuar estos sistemas de exclusión a ciertas corporalidades, a ciertas personas. Antes de manera institucional
y sistémica, ¿no? Se les prohibía la entrada a universidades, no podían estudiar, no podían titularse, no podían doctorarse o no tenían las condiciones sociales para accesar a estos espacios, ¿no? Ahora a lo mejor ya no es así, ¿no? Ya podemos aspirar las mujeres a estudiar como cualquier carrera, pero pues, ¿qué sigue pasando? Que de todas maneras en nuestros imaginarios siguen jugando estos sesgos. Ahora, lo que yo bueno, los dos conceptos que les traigo aquí, los voy a describir para hablar de algo que vamos a llamar una injusticia epistémica, porque justamente hay un texto que me gusta mucho de Diana Mafia, que también es una filósofa de la ciencia feminista, que nos dice que ahora ya no necesitamos o sea, ya no es necesario como tal el restringir, ya no se puede, por supuesto, restringirle a las mujeres o a ciertas personas el acceso a la educación, pero tenemos sociedades tan cargadas con estos sesgos de género, tan acostumbradas a este tipo de estereotipos que nos ven a las mujeres o a ciertas corporalidades racializadas como incapaces de acceder a este tipo de conocimientos, de ser objetivas, de ser racionales. Nuestra sociedad está tan cargada de estos imaginarios y de estos estereotipos que ya no necesitamos o que ya no es necesario como tal seguir quitándonos el acceso a los espacios, sino que el estereotipo va a jugar para poder, aún sin decirlo, mantener pues estas ideas, ¿no? Mantener estas concepciones de que las mujeres, a las personas racializadas, no pertenecemos a estos espacios de generación de conocimiento. Y entonces, cuando llegamos a estos espacios, cuando accedemos a estos espacios sin encarnar a este imaginario legítimo del hombre de cierta clase o del hombre de cierto estatus o de cierta corporalidad, entonces nos seguimos sintiendo como que no somos justamente esta encarnación de estos sujetos de ciencia, de estos sujetos científicos. Entonces, vamos a hablar de cómo la carga de estos estereotipos, la carga de estas concepciones sociales, pues nos va a afectar incluso ya estando dentro de estos espacios. Y para eso vamos a hablar de algo que la filósofa de la ciencia Miranda Fricker, que también es una filósofa inglesa, eh, ella nos da estos dos conceptos que les tengo aquí, que es el concepto de injusticia epistémica, que es cualquier injusticia que consista en causar un daño a alguien en su condición de sujeto epistémico, es decir, en su condición de sujeto de conocimiento, ¿no? El decir esta persona, por ejemplo, expulsar lo que pasaba antes, que a nosotras no nos dejaran estudiar, pues era una injusticia epistémica, ¿no? Se le causaba un daño a las mujeres o a las personas racializadas en su condición de sujeto conocimiento al impedirles el acceso a estos espacios de generación de conocimiento, ¿no? Al decirles, tú no puedes ser alguien que haga ciencia, tú no puedes ser alguien que produzca conocimiento válido, o al decir el conocimiento que estas personas producen no es válido, ¿no? Los que tienen la razón, los que saben de lo que hablan son estas otras personas. Entonces, cuando causamos un daño a alguien en su condición de sujeto epistémico, lo que está sucediendo ahí es una injusticia epistémica. Entonces, vamos a hablar de cómo estas injusticias pues están teniendo lugar o se están dando en nuestros espacios, ¿no? En los espacios donde estamos pues nosotros desarrollándonos, ¿no? Aquí en la Facultad de Ciencias. Voy a hablar de un tipo de injusticia epistémica particular que es la injusticia testimonial. La injusticia testimonial se produce cuando existen prejuicios que llevan a un oyente a otorgar a las palabras del hablante un grado disminuido de credibilidad. Es decir, cuando nosotros tenemos un intercambio de conocimiento con alguien, por ejemplo, alguien nos está explicando una duda que tenemos, se da una injusticia testimonial cuando la persona a la que le estamos explicando, ¿no? Tiene un sesgo o un prejuicio que hace que pues, no nos crea tanto, ¿no? Cuando decimos, yo creo que él o ella no sabe mucho de lo que habla, no porque esté escuchando lo que me está diciendo, sino porque tengo un sesgo. Por ejemplo, pues como ella es mujer, no creo que sepa tanto de matemáticas, o no creo que sea como, o sea, no creo que le sepa tanto a eso. O por ejemplo, cuando vemos a una mujer y decimos, no, pues yo creo que ella
no sabe de lo que habla. O pues una persona racializada también, ¿no? Decimos, no, yo creo que pues ella él o esa persona no sabe tanto de lo que habla, ¿no? Entonces, la injusticia epistémica se da en algo que llamamos un intercambio testimonial, que es un intercambio discursivo en el que la persona que está hablando trata de transmitir cierto conocimiento a sus hablantes. Por ejemplo, el que yo esté aquí dando esta ponencia es un intercambio testimonial con las personas que ahorita me están escuchando. Y entonces vamos a ver cómo en estos intercambios testimoniales va a jugar implícito sin decirse algo que vamos a llamar el poder identitario. Y el poder identitario depende en un grado significativo de las concepciones de identidad social compartida en el colectivo imaginario. Justamente por eso hablaba hace rato de imaginarios sociales o de imaginarios colectivos, porque el poder identitario no es un poder que yo voy a ejercer activamente, ¿no? Como si yo fuera director de alguna facultad y dijera, voy a cerrar hoy la puerta de la facultad. No es un poder que yo ejerzo como tal o del que yo voy a hacer uso, es un poder que mi hablante me va a conferir o me va a dar para poder, y que va a jugar en sus imaginarios. Por ejemplo, cuando a mí me presentan como matemática y maestrante del posgrado de género, a mí se me da este poder identitario de ser capaz de hablar sobre temas de género, porque a lo mejor si yo no estuviera estudiando una maestría en género o yo no fuera alguien que ya estudió sobre cosas de género, a lo mejor pues las personas que están viendo en la conferencia dirían, pues, ¿para qué la voy a escuchar si ella no sabe de género, no? Entonces, estas presentaciones, ¿no? Que hacemos al principio de quién es, qué estudió y cómo lo hace, es para otorgar a la persona que va a hablar en nuestras pláticas y así, pues este poder identitario hacia nuestros hablantes, ¿no? Si yo quiero hablar sobre matemáticas, pues me sirve ser presentada como alguien que estudió matemáticas en la FAC, porque entonces así, si ustedes tienen una duda de álgebra lineal, pues van a decir, ah, pues si a ella le pregunto, seguro ella sabe por qué estudió matemáticas. Entonces es un poder que se otorga en estos imaginarios sociales, ¿no? Para hablar de ciencia, pues se necesitan científicos, para hablar de género, pues se necesita gente que estudie género. Entonces es un poder que se te otorga y que está dentro, pues, como del imaginario de tu hablante. Y es donde van a estar jugando, pues, estos prejuicios que te van a actuar en contra, porque así como hay cosas que te otorgan este poder identitario para que la gente te pueda escuchar y piense que tu conocimiento es válido, lo que tú le estás transmitiendo es válido, también va a haber prejuicios que nos van a jugar en contra. Entonces, justamente cuando existen prejuicios que actúan en nuestra contra, lo que va a pasar es que en este intercambio va a haber una disfunción epistémica, que es que vamos a dar un juicio devaluado a la credibilidad de nuestro hablante y lo vamos a desautorizar en su condición de sujeto epistémico, ¿no? Es decir, pues a lo mejor sí estudió mate, pero como es mujer y las mujeres no son muy buenas en matemáticas, pues a lo mejor ella tampoco le sabe tanto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un ayudante y una ayudanta, a lo mejor por ahí los sesgos de género me dicen, no, mejor le pregunto a mi ayudante en vez de a mi ayudanta, porque yo creo que a mi ayudanta no le va a saber tanto, porque, o sea, existen estos sesgos de género, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien es más joven o alguien es mayor, era algo que, por ejemplo, en unos conversatorios que tuvimos aquí con profesoras, era algo que ellas también decían, ¿no? A veces, por ejemplo, yo siento que como, pues, soy una profesora pues más joven, ¿no? No soy como de los profesores que llevan ya mucho tiempo en la facultad, como que de repente pues mis alumnos no me toman tan en serio, ¿no? Cosas como de ese estilo. Entonces, justamente, pues estos prejuicios lo que van a hacer es que dentro de estos intercambios testimoniales, pues algunos de nosotros seamos desautorizados en nuestra condición de sujeto de conocimiento debido a estos prejuicios, debido a que no se nos considera tan objetivos o tan racionales o por muchas cosas, por nuestra edad, por nuestro sexo, por nuestro género, a veces incluso también nuestras orientaciones sexuales juegan por ahí un poco en contra, nuestros lugares de procedencia, ¿no? Por ejemplo, la otra vez también, creo que en el Instituto de Matemáticas hablamos, vamos, como del eje clase que también atraviesa estos prejuicios, ¿no? Esa plática fue presencial y entonces yo les decía, es diferente que yo, en algunos de nuestros espacios universitarios, es diferente que yo vaya a dar una plática, no sé, en mis jeans y una playera, que si voy a dar una plática en traje.
¿no? La forma en la que vestimos también puede ser un prejuicio que nos lleva a, 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 a ser partícipes en una injusticia epistémica, ¿no? Es decir, la forma en la que viste lo desautoriza en términos del conocimiento que nos va a estar transmitiendo. Y pues creo que ya todos sabemos que pues a lo mejor uno puede andar en pants y así, y de todas maneras eso no va a quitar que yo pueda ayudarles a aclarar sus dudas de álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos prejuicios nos juegan en contra. Entonces, estos intercambios donde estos prejuicios juegan, pues nos llevan a vivir esto que llamamos injusticias epistémicas, ¿no? O por ejemplo, cuando algo que pasa también es cuando, por ejemplo, a mí me preguntan dudas y yo como profesor o como ayudante pienso que por ejemplo, mis alumnos, cuando ustedes preguntan dudas o cuando los alumnos preguntan dudas, eso también es un intercambio testimonial. Ahí también ustedes, a nosotros, ayudantes o profesores, nos están tratando de transmitir un conocimiento. ¿Qué es lo que ustedes saben y qué necesitan entender claramente? Y entonces, si yo como profesor tengo como algún prejuicio como de, ay, no, es que seguro este estudiante casi no estudia o esta estudiante pues es mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces es por eso que no le entiende, le digo, ah, pues mejor ve a leer otra vez este libro y así, y no les ponen la atención o no le pongo a mi estudiante la atención que debo de ponerle para poder lograr este intercambio de conocimiento, para poder generar este conocimiento entre nosotros. También yo, profesora ayudante, estoy teniendo ahí un prejuicio que está devaluando la credibilidad de mi ayudante. Todavía no me pregunta qué duda tiene, yo ya estoy pensando que seguro no estudió, ¿no? O seguro no le entiende, o ya tengo un sesgo con esa persona. Y entonces, otra vez se da esto que llamamos una disfunción epistémica, ¿no? No siempre los intercambios testimoniales es alguien que sabe más a alguien que sabe menos, entre comillas, ¿no? No se trata de un intercambio testimonial. Un intercambio testimonial es simplemente un intercambio discursivo en el que estamos tratando de transmitir un conocimiento. Y una duda sobre algún tema de la clase también es conocimiento, ¿no? Es que tanto es una generación de conocimiento, porque además el conocimiento no puede existir si uno no lo transmite. No, o sea, si yo de nada hubiese servido, por ejemplo, que Newton se hubiese guardado todo lo que sabía para él mismo y el cálculo nunca hubiera existido, ¿no? Entonces, esto también forma parte de estos intercambios testimoniales y donde también estos prejuicios nos están llevando a, a tener estas disfunciones, ¿no? Donde nos están jugando en contra estos prejuicios y no estamos logrando transmitir conocimiento. Entonces, justamente, pues aquí hay unas propuestas desde la filosofía crítica de la ciencia y desde las epistemologías feministas sobre cómo podemos tener espacios donde estas injusticias no se den, donde podamos cuestionarnos y reconfigurar la manera en la que producimos ciencia para que pues estos espacios sean más amables con esta transmisión de conocimiento, para que estos sesgos existan cada vez menos y nuestra producción de conocimiento sea mucho más amable y también mucho más comunitaria y responsable socialmente, ¿no? Justamente lo que hablamos como la reconfiguración del sujeto de la ciencia, que yo personalmente no creo que todos los que estemos aquí pues seamos ese sujeto que nunca siente nada. Creo que todos en la Facultad de Ciencias, en mis salones de clase, somos personas que están atravesadas por muchas cosas que nos afectan en nuestro día a día y que cuando entramos al salón y entramos a nuestra clase o entramos a nuestro laboratorio, no agarramos y nos quitamos todas esas cosas que nos afectan y ya somos las personas, somos lienzos en blancos y sin pensamientos ni emociones, ¿no? Creo que cuando estamos en un salón de clases, cuando estamos en nuestra clase de álgebra, de lo que sea nuestra clase, todas esas cosas que nos afectan, todas esas cosas que pasan en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestras relaciones personales, siguen ahí, siguen siendo parte de cómo nos desenvolvemos en esos salones de clase, ¿no?
Entonces, ¿por qué querer ser, por qué aspirar a ser pues estos sujetos sin emociones, estos sujetos duros? Por qué queremos ser ese sujeto que no somos capaces de encarnar en la realidad? ¿Y por qué no empezamos a hablar de quiénes sí somos y cómo verdaderamente hacemos ciencia, ¿no? Que cuando yo logro demostrar mi teorema por fin, yo soy la más eufórica y la más feliz, ¿no? Porque alguien duro y objetivo no se emociona, pero yo sí me emociono cada vez que logro demostrar mi teorema que por fin me salió o mi clase salió como yo la planeé. Soy alguien que se emociona mucho, ¿no? Creo que por ahí mis alumnos que han estado en mis clases saben que yo soy una persona como muy eufórica en mis clases, ¿no? Y que transmito mucho como, incluso cuando me siento mal, también lo traigo al salón de clases. No me gusta dejar lo que siento y lo que me pasa fuera del salón de clases o fingir que lo dejo fuera del salón de clase. Vamos a cuestionarnos de nuevo estos valores en la ciencia, ¿no? ¿Por qué pensamos que los conocimientos que se producen en ciertos lugares son más válidos o el canon de todo lo que conocemos, ¿no? Porque pensamos que el conocimiento que se produce, que producen ciertas personas es más valioso. O, por ejemplo, porque pensamos que producir conocimiento nosotros solos es mejor que hacerlo en colectivo, ¿no? La otra vez hablaba también, creo que en los conversatorios con las profesoras, de cómo a veces como los artículos que salen con varios autores, ¿no? La gente dice, ay, no, pues es que si lo hicieron entre cinco, así que chiste, ¿no? O si lo hicieron entre 20 pues así ya qué chiste. ¿Por qué? Porque valoramos más el conocimiento que se genera de manera individual que el que generamos en colectivo, ¿no? Porque valoramos más la individualidad que este sentimiento de comunidad o estos valores de colaboración, ¿no? Porque tendemos a esta ciencia como un poco más individualista y centralizada, ¿no? eh, la producción de conocimiento científico situado y contextualizado. De nuevo, la otra vez platicaba igual con los alumnos, bueno, con los becarios de ahí del IMATE, de que es distinto hacer ciencia en contextos, por ejemplo, de México que en otros, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, para mis alumnos o a mis alumnas, ¿no? Lo difícil que es estar aquí y rendir como alumnos y decir, pero voy a salir a las 8 de la noche y después, quién sabe qué pasa de lo que salgo de la facultad a lo que llego en mi casa, ¿no? En contextos como de violencia y de peligro que tenemos en México, ¿no? No es lo mismo si me hago 20 minutos para llegar a mi clase que si me hago 2 horas, ¿no? Yo no puedo esperar que pues los alumnos que tengo en mi salón de clases sentados tengan el mismo rendimiento cuando son personas que pues hicieron 20 minutos, son personas que tardan 3 horas en llegar a mi salón de clase, ¿no? Y cuando, sin embargo, cuando están en mi salón de clase, los descontextualizo, eso no lo veo y a mí me importa que todos aprendan a diagonalizar igual o que todos aprendan la definición de la intersección igual y los descontextualizo. Entonces, creo que para nosotros es muy importante entender que como científicos tenemos un contexto, tenemos lugares de procedencia, tenemos pues cosas que nos atraviesan. Y justamente, pues esta práctica científica comunitaria y socialmente responsable, ¿no? Que además venimos aquí y producimos conocimiento todos juntos, ¿no? No es que yo haya sacado el teorema solito o, por ejemplo, yo no nada más vengo y doy mi clase y ya me voy contenta porque di mi clase. En mi clase me importa que mis alumnos hayan entendido el tema, ¿no? Poder platicar con ellos, entender si ellos lograron entender lo que yo les transmití, no es nada más ir, dar clases, demostrar lo que tengo que demostrar y salirme, ¿no? Esta práctica científica como más en contacto con los demás, dejando entrar el quiénes somos y el cómo nos relacionamos para tener pues una práctica también socialmente más responsable, ¿no? Responsable con nosotros mismos, responsable con nuestra comunidad, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, ¿no? Con nuestros colaboradores. Entonces, pues esas son un poco de las propuestas que trae por aquí la filosofía feminista de la ciencia y las epistemologías feministas y que creo que pueden ser como un buen punto de partida para reconfigurar nuestras prácticas de generación de conocimiento pues en nuestros espacios de la Facultad de Ciencias. Pues justamente quería hablarles, creo que ya se me acabó el tiempo, entonces yo creo que lo voy a dejar hasta aquí y a ver pues si el resto de la plática lo podemos como hacer en otra ocasión, para que haya tiempo para preguntas y así, si no, pues me voy a ir yo así, mientras Pues más tengo muchísimas para hablar. gracias. Ay,
No, adelante, adelante. Si No, es que quieres les iba a darme. decir que mientras más tiempo me den para hablar, yo más agarro. Entonces ya, si nada, hasta aquí Ah, la ok. dejo y ya para las preguntas. Sí, no, no te preocupes. Muchísimas gracias, Mariana, por compartirnos tanta información tan importante, tan relevante, tus últimos estudios dentro de, pues, tu formación de posgrado. Y bueno, con respecto a esto, a mí me gustaría leerte algunas preguntas. Tenemos 5 minutitos, entonces yo creo que te voy leyendo las primeras dos. ¿Qué mecanismos culturales dentro de la ciencia moderna contribuyen a silenciar o invisibilizar las experiencias de las mujeres y diversidades y cómo podemos visibilizar estas subjetividades sin perder rigor científico? Pues justamente yo creo que esta parte como a mí siempre me salta mucho esta parte de la práctica científica como muy individualista, pero además de tender a lo individual, a las individuales descontextualizadas, ¿no? Si nosotros como científicos preferimos presentarnos sin trabajar. O sea, cuando presentamos nuestros trabajos o cuando hablamos de lo que hacemos, decimos, ah, pues esto lo hago yo solito y no nos presentamos quiénes somos, ¿no? Decir, yo estoy aquí estudiando género, pues porque es algo que me atraviesa, ¿no? Yo estudié matemáticas porque pues siempre me gustaron las matemáticas, porque tuve un contexto en el que se me inculcó que las matemáticas eran bonitas y me gustaron, ¿no? Pero pues yo no aprendí matemáticas solita, tuve compañeros, tuve profesores y ahorita pues en el posgrado también estoy trabajando con compañeros increíbles y en la Facultad de Ciencias también tengo compañeros increíbles con los que estoy aprendiendo y creciendo. Carla, ¿no? Que ahorita estoy trabajando en el posgrado con Carla he aprendido muchísimo, he hecho muchísimas cosas. Entonces creo que el romper con esta tendencia de la producción de conocimiento que va hacia lo individual y hacia la descontextualización, pues es un compromiso que todos podemos tener a la hora de presentarnos, de decir quiénes somos y de generar nuestro conocimiento. Ayer también había una plática muy bonita de la doctora Elizabeth Rovere que decía que la comunicación es solidaridad, ¿no? Entonces, compartir este conocimiento y pensar en quienes, con quienes compartimos ciencia y con quienes generamos conocimiento, como con mis alumnos también, ¿no? Mis alumnos me han ayudado a aprender muchísimo. Creo que posicionarte desde esta práctica científica más comunitaria, menos individualista y más contextualizada es la forma de dejar de invisibilizar pues a estas pues a las mujeres, a las disidencias, ¿no? A las diversidades, porque pues lo raro es que justamente lo que invisibilizamos es quiénes somos, ¿no? Y al invisibilidad quiénes somos y con quién producimos conocimiento, estamos cayendo en estos patrones como de neutralidad y universalidad, que son cosas que realmente pues no existen, ¿no? La práctica de la ciencia no es así neutral y fría y dura. En la facultad vivimos un montón de cosas bien bonitas y pues eso está padre ponerlo en la mesa. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es, entiendo que la idea del imaginario social se encuentra regida por las dicotomías históricas. ¿Piensas que una nueva asociación del conocimiento científico podría permitir que más mujeres se acerquen al estudio de la ciencia? Claro, sí, yo creo que justamente cuando, sobre todo esta dicotomía a mí de lo racional y lo emocional, siempre es la que me salta un poco más, ¿no? Porque es justamente como como el prejuicio que siempre existe contra nosotras, de que, ay, pues es que somos muy emocionales y yo creo que todos somos muy emocionales, pero además como esta jerarquización de que lo emocional o porque somos más emocionales, pues eso es peor, ¿no? O es malo. Y ser emocional en espacios donde, por ejemplo, en la FAC o en los salones de clase, pues es malo. La verdad, yo creo que no, ¿no? O sea, y ni siquiera es algo como asociada a las mujeres, ¿no? O sea, todos tenemos cosas que nos afectan, todos tenemos cosas que nos alegran, que nos ponen tristes y siento que a veces el querer dejar eso afuera, pues justamente es dejarnos a nosotros afuera, ¿no? Dejar a quienes somos afuera y en específico, por ejemplo, para nosotras, en los conversatorios también ha salido mucho, ¿no? Que cuando platicaba con con profesoras de ahí del IMATE, doctoras ya, y decían, es que cuando yo estoy triste, pues no me siento tan matemática, no me siento tan científica, ¿no? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué ciertas emociones nos alejan de ese ideal? No dejamos de ser matemáticos, no dejamos de ser físicos, no dejamos de ser científicos, no deja de gustarnos aprender, no deja de gustarnos lo que sea que hayamos aprendido porque estemos tristes o porque estemos contentos, ¿no? Entonces creo que poder romper con esas dicotomías pues nos ayuda, ¿no? A recuperarnos y a acercarnos, a no tener miedo de estar ahí en estos espacios, ¿no? O a no sentirnos merecedores de estar en esos espacios. Claro.
Y la última pregunta, ¿cómo se pueden modificar los materiales didácticos y los planes de estudio para contrarrestar el efecto de estos sesgos de género que menciona? La verdad es que yo creo que dándole espacio a, pues a estos temas, ¿no? O sea, creo que las propuestas que traen, que traen ahorita los planes de estudio con las materias de género, pues es una forma de darles espacio a estos temas, porque pues de repente dejarlo afuera y sentir, por ahí tengo una una diapositiva a la que creo que ya no llegué, pero se las voy a poner. Cuando decimos que hay cosas más importantes, aquí lo tenía. Cuando decimos que hay cosas más importantes, no hay cosas más importantes que esto. ¿Para qué tenemos una clase de género? Sí, pues hay cosas más importantes, es más importante los conjuntos, son más importantes no sé, otros temas en la física, otros temas en nuestras disciplinas son más importantes que estos, creo que, y además el generalizar, ¿no? El decir que pues esos temas, los conjuntos o no sé, ciertos temas son más importantes para todos, creo que también es como una ilusión, es esta ilusión de universalidad, ¿no? ¿Para quién son más importantes los conjuntos que, por ejemplo, los temas de género, ¿no? ¿Para quién son más importante, es más importante el álgebra lineal que los temas, por ejemplo, de interseccionalidad, para entender cómo las opresiones de raza y clase nos están afectando? ¿Para quién es más importante todo eso? Pues que estos temas que tienen que ver con nosotros, con quienes hacemos la ciencia, quienes estamos ahí sentados tomando, dando clase o dándola, ¿no? Entonces, pues creo que justamente por ahí, ¿no? O sea, el vivir en esta ilusión de que hay cosas más importantes y esas son importantes, son las más importantes para todos, ¿no? Como son más importantes para ciertas subjetividades, entonces ya tienen que ser más importantes para todos y no sentarte a escuchar qué es lo que es realmente importante para tus alumnos, para tus profesores, para tus ayudantes. Pues muchísimas gracias, Mariana, gracias por estar con nosotras, gracias a la Comisión de Equidad, a las y los servicios sociales que han sostenido esta serie de eventos en el marco del 25N, la Semana por la No Violencia dentro de la Facultad de Ciencias. Y bueno, con esta actividad damos por concluida esta serie de actividades del 25N. Y bueno, no nos vamos a despedir hasta invitarles al coloquio, al cuarto coloquio de Ciencia, Diversidad y Género que va a empezar la siguiente semana. El lunes están todas invitadas a esta serie de eventos que ahora, bueno, vamos a tener también colaboración con más teóricas, más investigadoras, más personas de las diversidades, más colaboradores también. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos quienes están formando parte de la organización también de este cuarto coloquio de Ciencia, Diversidad y Género. Nos vemos el lunes y muchas gracias por estar aquí.